doctora Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la República Argentina, amigas y amigos, es un honor para el pueblo y el gobierno de la Ciudad de México recibirla el día de hoy en este antiguo Palacio del Ayuntamiento, que desde 1997 es la sede de gobiernos electos democráticamente. Hay que recordar que 1997 es también el año en que se aprobó la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Recibirla nos recuerda que la lucha por la democracia contra las dictaduras, el fascismo, los regímenes autoritarios, ha sido una lucha continental en la que usted y el pueblo argentino han participado. Recibirla es una oportunidad también para recordar que la lucha por la democracia en América Latina ha tenido un fuerte acento social, popular y anticolonialista. La Constitución mexicana de 1917 y la Constitución argentina de 1949 se inscriben en el constitucionalismo social y anticolonialista, incorporando los derechos de trabajadores, campesinos y familias, así como el carácter de bienes públicos de la nación, de las fuentes de la energía, los recursos naturales, las industrias estratégicas y los servicios básicos. El cardenismo en México y el peronismo en Argentina constituyeron los momentos climáticos de mayor intensidad y conquistas de la movilización popular en el siglo XX en nuestros países. En Argentina, el movimiento obrero tuvo importantes influencias de las conquistas laborales de la Revolución Mexicana, pero en México también influyeron los movimientos sociales argentinos. En los años 80 y 90 del siglo XX, luchamos como estudiantes, junto con Claudia Sheinbaum, muchos de los aquí presentes y muchos más, por la gratuidad de la educación pública superior, que en Argentina ya se había planteado desde la reforma universitaria de 1918 y se había reconocido desde 1949. En Argentina y en México luchamos contra los efectos devastadores del neoliberalismo desde los años 80 y 90 del siglo XX. Por eso celebramos aquí la victoria de Néstor Kirchner en 2003 y la de usted en 2007. Por 12 años consecutivos, Argentina vivió un aumento general de la inversión, recuperación del empleo, incremento de los salarios, se fortalecieron las negociaciones colectivas y las jubilaciones, y hubo un aumento general en los ingresos de los hogares con la disminución de la pobreza y la desigualdad. De hecho, las victorias de Lula en Brasil, de Evo Morales en Bolivia, de Tabaré Vázquez en Uruguay y de Rafael Correa en Ecuador, entre otras victorias, permitieron una década dorada de crecimiento con disminución de la pobreza. Incluso investigadores como Luis Bertola y Jeffrey Williamson señalaron que después de las llamadas reformas estructurales de las décadas de 1970 y 1980, el crecimiento fue seguido por un aumento de la desigualdad, pero hacia 2014, América Latina había registrado un rápido crecimiento durante más de una década y, contrariamente a lo que había sucedido en otras partes del mundo, la desigualdad estaba disminuyendo. Es el sello del llamado ciclo progresista latinoamericano. Sin embargo, con el regreso de la derecha a varios gobiernos, como Paraguay, Honduras, Ecuador, Uruguay, Brasil, El Salvador y otros,
se llegó a pensar que dicho ciclo progresista había terminado. Pero la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México en 2018 abrió una nueva etapa de esperanza en el ciclo progresista. Vendrían después triunfos en Argentina con Alberto Fernández, en Perú con Pedro Castillo, en Honduras con Xiomara Castro, en Chile con Gabriel Boric, en Colombia con Gustavo Petro y el regreso de Lula da Silva al gobierno de Brasil. En el México de Andrés Manuel López Obrador, en estos años, aumentó el salario como nunca, se extendieron los programas sociales, se recuperó la gratuidad de los servicios de salud públicos, se ampliaron los periodos vacacionales, se eliminó el régimen general de subcontratación, se dio trabajo a jóvenes sin escuela y sin empleo y se entregó la pensión no contributiva a todos los adultos mayores de 65 años en adelante, sin excepción, y a todas las personas con discapacidad. Por eso, disminuyeron la pobreza y la desigualdad en estos años. Aquí en la Ciudad de México, 1.250.000 alumnos de preescolar, primaria y secundaria tienen beca que les entrega el gobierno de la ciudad. Y otros 370.000 estudiantes de bachillerato de la ciudad tienen beca que entrega el gobierno federal. Existen además, aquí en la Ciudad de México, apoyos para uniformes y útiles escolares y mantenimiento de los planteles, programas universales. También comedores comunitarios. Se apoya con recursos públicos a las unidades habitacionales de interés social. Hay 34,000 puntos de internet gratuito. Tenemos el transporte público más económico. El metro está a 28 centavos de dólar la entrada, para poner un ejemplo. Y existe también en la Ciudad de México la institución del matrimonio igualitario y el derecho a una maternidad libre y voluntaria. De la misma forma, observamos que en la Argentina, gobernada por Néstor Kirchner y Cristina Fernández, fueron derogadas las normas de flexibilidad laboral, se fortaleció la negociación colectiva, se hizo nuevamente público el sistema de pensiones y jubilaciones, se estableció el seguro de capacitación y empleo, se ampliaron las asignaciones familiares para que lograran beneficiar también a desempleados o trabajadores de la economía informal. Por esa gran labor en favor de su patria y de su pueblo, vemos con zozobra cómo usted ha sido atacada judicial y hasta físicamente. Jueces que tuercen el derecho, la persiguen injustamente por razones políticas y también porque la cultura del privilegio y la defensa de los intereses oligárquicos se ha anidado tristemente en los poderes judiciales de muchos de nuestros países. En estos últimos lustros, los pueblos de América Latina han conquistado gobiernos, pero falta mucho que transformar. Los valores republicanos y la noción básica de justicia social tienen que llegar al poder judicial de cada una de nuestras naciones. Deseamos lo mejor al pueblo argentino, un pueblo culto y combativo. Deseamos que pronto se desenmascaren engaños de una derecha vulgar, falsamente libertaria y verdaderamente rapaz, que aplasta los derechos más elementales a la existencia, como el salario, la salud, la educación, que son los que hacen posibles las verdaderas libertades
de todas y de todos. Por su lucha por la justicia con dimensión social y sus grandes aportes a la transformación de América Latina, doctora Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno de la Ciudad de México ha tenido hoy el honor de entregarle el pergamino por el cual se le nombra huésped distinguida de la Ciudad de México. Esta es su casa y la de todas las argentinas y argentinos. Muchas gracias por su visita.